Bienvenidos a Técnicas Prácticas para mejorar el enfoque y la concentración. Hoy vamos a hablar de cómo podés mejorar tu enfoque y tu concentración de una manera efectiva y sobre todo basada en evidencia. No es ninguna novedad que vivimos en un mundo en donde las distracciones están por todos lados, no solo desde el celular, sino que es moneda corriente no poder estar concentrado en algo y es muy difícil, por ejemplo, ir a jugar un partido de fútbol y pensar solo en eso o irse a cocinar sin pensar en lo que tenemos que hacer después. Por eso, tener la capacidad de concentrarse se volvió una habilidad esencial y te diría que decir una habilidad esencial es quedarme muy corto. Es a mi criterio lo que puede diferenciarte de alguien que llega a fin de año, se va al balcón o al patio de su casa a tener un momento de introspección y piensa, ¡ay, che, qué buen año fue! Y no alguien que siente esa sensación de impotencia o de culpa por pensar que podría haberlo hecho mucho mejor. Antes que nada, bienvenidos a este canal. Si sos nuevo por acá, mi nombre es Nico Fernández Miranda y en este canal exploramos estrategias y herramientas para volverte una persona de alto rendimiento, una persona productiva y sobre todo una persona más feliz. Y acá lo importante es entender que la concentración y la habilidad de prestar atención al mundo que nos rodea es una habilidad. Es una habilidad y es una habilidad entrenable. Así que si sos una persona a la cual le cuesta concentrarse, quédate por acá que tengo mucho para contarte. Lo que vamos a ver está respaldado por estudios científicos serios y los podés aplicar en tu vida cotidiana, ya sea para estudiar, trabajar o incluso para actividades diarias que no requieren tanta concentración. En este podcast vamos a hacer esencialmente dos cosas extremadamente fáciles y sencillas. Vamos a ampliar la caja de herramientas que tenemos para afrontar las situaciones que tenemos en nuestro día a día y sobre todo, y más importante, vamos a hacer que se nos haga costumbre utilizar esa caja de herramientas. Porque de nada sirve que tengamos la caja de herramientas más grande del planeta si la tenemos en el fondo de un placar guardando polvo. Y esto te sirve así seas un estudiante, un empresario, un profesor o alguien que sencillamente quiere sentirse mejor. Volviendo al tema, antes de entrar en detalle, quiero que entendamos algo clave. El enfoque, la concentración y la capacidad de prestar atención en algo, o como vos quieras llamarlo, es como un músculo. ¿A qué me refiero con esto? Que no es cuestión de tenerlo o no tenerlo, sino cuestión de cómo lo desarrollas. Y como cualquier músculo, con las técnicas adecuadas podés hacerlo más fuerte. Así que, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a estudiar cuáles son esas técnicas y esas herramientas que pueden llevar tu concentración a otro nivel. Empecemos por entender la concentración con el modelo del arco y la flecha. Me refiero a que vamos a estudiar la epinefrina, la acetilcolina y la dopamina. Imagínate por un momento una flecha. El cuerpo de la flecha sería la epinefrina, o también conocida como adrenalina, que te da energía. ¿Energía para qué? Para mantenerte alerta y para mantenerte despierto. Sin esta energía inicial, el cerebro simplemente no puede sostener la atención en nada. Pero, como con cualquier actividad, no alcanza solo con tener energía. Necesitamos tener dirección. De nada sirve tener una flecha si no la apuntas muy bien. Y ahí es donde entra la acetilcolina, que sería la punta de la flecha, y se encarga de que dirijamos nuestra atención hacia un objetivo en particular. Y finalmente tenemos la famosa y popular dopamina, a la cual le vamos a dedicar de seguro más de un episodio. La dopamina actúa como el motor que impulsa justamente la flecha, dándote la motivación necesaria para seguir avanzando y completar la tarea. En nuestro ejemplo, la dopamina es el arco que dispara la flecha. Para poder concentrarnos necesitamos de esos tres elementos. Este equilibrio en los tres elementos es clave. Y para los curiosos, también lo pueden ver en un estudio titulado Neurotransmitters and Mechanisms of Attention de la doctora Emily Manson y su equipo de la Universidad de California en San Francisco. En este estudio, los investigadores encontraron que cuando los niveles de epinefrina son bajos, las personas experimentan fatiga mental y dispersión. Por otro lado, un déficit en acetilcolina impide que podamos dirigir nuestra atención de manera sostenida hacia algo, que es algo que seguramente te ha pasado antes. Y obviamente también la falta de regulación de dopamina nos hace perder la motivación rápidamente. Para que lo visualices un poco mejor, imagínate que estás trabajando en un proyecto importante y tu mente, tu cerebro se dispersa súper fácil. Estás trabajando y miras el celular cada 2 segundos. Esto, tan mundano, es un claro ejemplo de desequilibrio en estos tres neurotransmisores. Pero bueno, genial. No basta solo con conocer cómo funciona algo, sino saber cómo lo podemos aplicar, para qué sirve. Y así que, ahora que sabemos cómo funciona este sistema, vamos a ver algunas técnicas para mejorar su rendimiento. Y solo para que lo tengas en cuenta, este modelo tripartito, desde un punto de vista químico, también tiene su correlación con el modelo tripartito que planteó Posner en su momento.
que es puntualmente el que trato en mi libro y que también lo vamos a tratar más adelante en otro episodio. Pero bueno, ¿cuáles son esas herramientas que podemos utilizar en nuestro día a día? Empecemos por la respiración, que es la reguladora de la acetilcolina y de la epinefrina. Una de las maneras más simples pero más efectivas de influir en tu enfoque es mediante la respiración. Hay un estudio, que te lo voy a dejar en la descripción, que se realizó en la Universidad de Stanford, que demostró que respirar de una manera controlada y profunda puede regular la liberación de acetilcolina, lo que aumenta tu capacidad de concentración. Además, tener una respiración controlada activa el sistema parasimpático, que reduce el estrés y te pone en un estado mucho más relajado, pero más enfocado. Para esto te propongo una técnica de respiración muy fácil y que puedes empezar a utilizar hoy mismo. Inhala profundamente durante 4 segundos. Retén el aire durante 4 segundos, exhala el aire lentamente durante 4 segundos más y retén el aire 4 segundos más. Este tipo de respiración, también conocida como respiración cuadrada, respiración 4x4 o box breathing, fue realizada en este estudio para medir su impacto en la tensión sostenida. Y los participantes mostraron una mejora significativa en su capacidad de mantener la concentración durante tareas cognitivas complejas. Ahora, vamos con otra herramienta, sonidos binaurales, que son potenciadores de la atención. Esta herramienta ya demostró ser eficaz para mejorar el enfoque y últimamente se puso bastante de moda. Estos sonidos binaurales son sonidos de 2 frecuencias que son ligeramente distintas, que cuando los escuchas a través de auriculares crean una nueva frecuencia en el cerebro que es lo que te ayuda a mejorar la atención. Hay un estudio titulado The Effects of Binaural Beats on Cognition de la doctora Lisa Standrel de la Universidad de Nueva York que demostró que los tonos de 40 Hz son especialmente efectivos para inducir un estado de enfoque profundo. En este estudio se encontró que los sujetos que escuchaban estos sonidos mientras realizaban tareas cognitivas mejoraban su rendimiento hasta en un 15% en comparación con aquellos que no lo utilizaban. La explicación es muy simple. Los sonidos binaurales ayudan a sincronizar las ondas cerebrales con la frecuencia deseada, promoviendo la liberación de dopamina y acetilcolina, lo que resulta en una mayor capacidad de concentración. Y puedes aplicar esta técnica mientras trabajas, mientras estudias o mientras realizas tareas que requieran un enfoque profundo. Solo necesitas unos auriculares y una de las tantas aplicaciones disponibles para escuchar este tipo de sonidos. Y por ahí, un 15% puede parecer poco, pero haz el siguiente ejercicio. ¿Qué pasaría si hoy mejorás un 15% en algo? Hay una historia muy interesante en la cual Roger Federer, el ultracampeón de tenis, cuenta que de los partidos que ganó, solo ganó el 54% de los puntos. Imagínate cuál sería tu desempeño si aumentás solo un 15%. En el ejemplo de jugar al tenis, capaz que puedes llegar a un ranking del ATP, o si estás emprendiendo, imagínate lo que sería ampliar la cantidad de clientes un 15%. Ni hablar que si estás estudiando, un 15% puede marcar la diferencia entre que seas, por ejemplo, Don González o el Dr. González. Otra herramienta muy útil es la meditación. ¿Qué tipo de meditación? La meditación enfocada. La meditación enfocada es una técnica diseñada específicamente para mejorar la capacidad de atención. Y acá también hay un estudio muy interesante. El estudio se llama Focus Attention Meditation Increases Cognitive Control de la doctora Wendy Suzuki de la Universidad de Nueva York. Este estudio, que es muy conocido, demostró que practicar solo 13 minutos de meditación al día durante 8 semanas puede mejorar significativamente la capacidad de concentración y sobre todo disminuir la distracción. Y quiero hacer énfasis en esto, 13 minutos al día, 13. ¿Sabes cuánto es? Lo pongamos en perspectiva. 13 minutos es el 0,9% de tu día, menos del 1%. Hablamos de la caja de herramientas al principio de este episodio. La meditación es sin duda una herramienta. Y en este caso no solo sirve para un montón de cosas, sino es una herramienta barata y que siempre la tenés a disposición. Obviamente la meditación tiene una barrera de entrada. No vamos a fingir demencia diciendo que es súper fácil. Pero ¿querés efectivamente mejorar? Bueno, puedes hacerlo y te cuesta menos del 1% de tu día. Volviendo al tema, en este tipo de meditación te concentras solo en tu respiración y tratas de mantener la atención en un punto específico. Por ejemplo, puede ser el espacio detrás de tu frente si tenés los ojos cerrados, o también lo puedes hacer con los ojos abiertos viendo algo específico. Por ejemplo, a mí me gusta hacerlo mirando una flor o una planta. Y en la medida que te distraigas, que te aseguro va a pasar, simplemente volvés a ese punto de enfoque.
Esta acción de volver es lo que realmente entrena tu cerebro para mejorar la capacidad de concentración. El volver es lo más importante. El estudio demostró que las personas que aplican esta técnica también experimentan mejoras en la memoria a corto plazo y sobre todo, y esto es muy importante, disminución en los niveles de estrés. Y también, como una súper herramienta, no podemos dejar de mencionar el descanso activo, una necesidad que tiene nuestro cerebro. ¿Por qué? El cerebro no es una máquina que puede trabajar indefinidamente. A ver, de poder puede, pero lo podemos mejorar. Después de periodos de enfoque intenso, necesita descanso para recuperarse, pero no cualquier tipo de descanso. De la misma manera que descansas de una forma en el gimnasio, vas a descansar de una forma cuando estás concentrado. Lo que necesitamos puntualmente es lo que denominamos un descanso activo, que implica realizar actividades que no requieren energía mental, justamente para descansar, y estas actividades le permiten al cerebro procesar la información de lo que estuviste trabajando o estudiando y recargar energías. Hay otro estudio muy interesante realizado por el Dr. Mitchell que demostró que aquellas personas que toman descansos activos en su jornada laboral tenían un 20% más de productividad que aquellos que no lo hacían. Imagínate, un 20% de vuelta es un montón. Durante estos descansos, los participantes realizaban actividades muy sencillas como caminar o hacer estiramientos muy ligeros, lo que permitía que el cerebro entrara en un estado de relajación que facilitaba justamente lo que estamos buscando, que es la recuperación. Y aparte de ese 20% de mejora, que como ya vimos puede ser un montón, te sumo una buena noticia más. Terminas el día con mucha más energía. Si no, decime, ¿no te pasó que terminas el día liquidado, nivel quiero llegar a mi casa, ver tele y nada más? Bueno, pensá cuánto más te serviría terminar tu día con energía para hacer lo que quieras hacer. Ir a visitar a tu mamá, jugar al fútbol con los pibes o ir a visitar a un amigo. Y acá es donde a mí me gusta pensar que ser productivo no es trabajar más, es disfrutar más. Y para cerrarlo y dejártelo como pepita, entender el funcionamiento de los ritmos ultradianos. Para maximizar tu enfoque, también podés aprovechar lo que se conoce justamente como ritmos ultradianos, que son periodos de más o menos 90 minutos en los que tu cerebro está naturalmente más activos. Estos ciclos están muy documentados en un estudio que se realizó en la Universidad de Minnesota. En este estudio se demostró que las personas que organizaban su trabajo en bloques de 90 minutos seguidos de descansos de 30 a 10 minutos de descanso activo mantenían sus niveles de concentración y energía muchísimo más altos a lo largo del día. Entonces, en lugar de intentar trabajar de manera continua durante muchas horas, es mucho más eficiente trabajar en estos bloques de tiempo y aprovechar los ciclos naturales de tu cerebro para mantenerte enfocado. Entonces, como vemos, podemos ser mucho más productivos sin la necesidad de trabajar o la cultura del famoso hustle o de simplemente sacrificarse. Nótese que dije sacrificarse y no esforzarse, que no es lo mismo. Esta cultura del trabajar ya no tiene sentido, porque contame y respóndete en confidencia esto. ¿Cuántas veces te pasó que quisiste mejorar en algo y en un boom de dopamina dijiste, ay, me voy a poner las pilas y después naranja Fanta? No pasó nada. Es por eso que quiero ayudarte a que eso no te vuelva a pasar, o al menos que te pase mucho menos. Ojo, que nos pasa a todos. No es cuestión de hacer más cosas, es cuestión de hacer las cosas bien. Y como digo siempre, ser más productivo no es cuestión de hacer de vuelta más cosas, es cuestión de sentirse mejor haciéndolo. Porque, como ya vamos a ver en otros episodios, una de las mejores formas de ser productivos es simplemente ser feliz. Y aplicando las herramientas que vimos en este episodio, la respiración, los sonidos binaurales o la meditación, te aseguro que lo podés mejorar. Nótese también que todas las herramientas que te di no son herramientas para las cuales vos necesites realizar una reinversión. Salvo unos auriculares, para meditar no necesitas nada y para respirar claramente no necesitas nada. Así que espero que te guste este nuevo formato en el cual voy a empezar a compartir información. Así que si tenés una recomendación, siendo este mi primer episodio, obviamente es muy bienvenida. ¿Querés que hable de algún tema? Déjamelo en los comentarios y nos vemos en el próximo episodio.